paz de Dios sobre toda la audiencia de Azusa Conference. Soy el Pastor Agüer desde Ecuador, Sudamérica, y es una bendición poder estar delante de ustedes. Continuamos con la serie temática monoteísmo estricto, y esta vez corresponde a la entrega número 7, en la cual vamos a tratar la diestra de Elohim. Reitero, la diestra de Elohim. Y tomaremos como base o como texto premisa en el libro de los Hechos Apostólicos, capítulo 7, versículo 55 en adelante. Hechos Apostólicos, capítulo 7, versículo 55 en adelante. Y dice así: en el nombre de Jesús, el gran nombre, el ingente nombre. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, mis amados, en el Señor Jesús, ¿qué es diestra? Sabemos este concepto, es un concepto que es muy manejado a nivel mundial. En Latinoamérica también tiene su fama y es conocido. Pero un significado etimológico viene del latín dester o destra con X, D-E-X, T-R-A, destra o dester, que quiere decir literalmente mano derecha o derecho, derecha, sí. Y su antónimo es siniestra. Recuerden, está la diestra y en contraposición está siniestra. Ahora, su significado por extensión, a nivel gramatical, se maneja lo que es significado por extensión. Hay palabras que tienen significados cercanos, inmediatos, literales, y hay otras pues que tienen significados por extensión. Es decir que después del significado literal, inmediato, cercano, por extensión lo que le sigue. Por ejemplo, en la mano derecha, desde la antigüedad se ve en los guerreros, del que funda la espada. Generalmente los guerreros en la antigüedad, generalmente se utiliza más la mano derecha. Generalmente abunda más las personas diestras o dextras que las personas siniestras. Por ejemplo, en mi caso, yo soy siniestro, yo soy zurdo. Y pocos son los casos de personas zurdas. Entonces se maneja en el sentido de que diestra es trabajar con la mano derecha. Y, reitero, anteriormente los guerreros que fundaban sus espadas, se fundaban sus espadas y hacían grandes hazañas con ellas. También simboliza poder. Poder. Incluso la escritura dice de un hombre que mató, si nos vamos a textos, aunque la Biblia no dice que Sansón era diestro, derecho, pero Sansón mató a 1000 hombres con una quijada de asno. Hubo un guerrero que mató tantos hombres en la escritura que se le quedó la espada pegada a su mano. Entonces, suponiendo que fuese la mano derecha, quiere decir ahí, en ese sentido, poder. Poder. Otra connotación, otro significado por extensión sería agilidad, experticia, especialidad en algún oficio. Para ello tomamos como ejemplo el caso de diestra en lo que las personas que son expertas, especiales en algún oficio. Por ejemplo, Génesis 25-27. Utilizamos hoy mi espada también antigua. Génesis 25-27, por dar usted un ejemplo de las personas que son llamadas diestras en cuanto a que son especialistas. 25 en algún oficio. 25-27 dice de la siguiente manera: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa. Casa con Z, casa de cacería. Hombre del campo, pero Jacob era varón, quieto, que habitaba en tiendas.
Entonces, Esaú era un hombre diestro en la caza, así que era un especialista como cazador de animales del campo. Por otra parte, otro sentido de la palabra diestro en cuanto a agilidad, tenemos el segundo libro de Crónicas 14:8. Segundo libro de Crónicas 14:8. Segundo libro de Crónicas 14:8. Dice aquí la escritura. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000, y Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. ¿Qué quiere decir aquí? Que todos eran hombres especialistas, expertos en lo que es escudos, armas, lanza, espada. Entonces, cuando también se dice esa persona es diestra en esto, quiere decir que es una persona preparada, que sabe lo que hace, un especialista en eso. Entonces, fíjense bien, para hacer lo que es una síntesis de lo que es el concepto de diestra, comenzamos, y a ser reiterativos, pero quiero que esto quede bien claro. Su etimología es dexter o destra, del latín, que significa, su significado inmediato es derecho o derecha, en contraposición a lo que es siniestra. Diestra a la derecha, siniestra a la izquierda. También tiene otro sentido. Simboliza poder, simboliza también agilidad, experticia, oficio. Una persona diestra también se aplica esto. Ahora, la palabra diestra en la Biblia es muy interesante, hermanos y amigos de Azusa Conference. Tiene connotaciones distintas cuando se aplica a lo que es a la categoría angelical, o se aplica a la categoría humana, y cuando se aplica a la categoría de Dios. La humana y la angelical tienen una misma aplicación, pero cuando se aplica a Dios toma otros sentidos. O sea, va más allá de lo que hemos dicho, del significado que hemos dicho, cuando la palabra diestra o el término diestra se aplica a Dios. Por ejemplo, vamos a ver la palabra diestra aplicada a los ángeles. Profeta Daniel, capítulo 12, versículo 7. Profeta Daniel, capítulo 12, versículo 7, dice acá: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, dice, al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces había un ángel que estaba parado en el agua, que alzó su diestra y alzó su siniestra. Quiere decir que levantó sus dos manos. Entonces, fíjense bien que la palabra diestra y siniestra, bueno, en este caso estamos tratando la palabra diestra, es aplicado también, o de forma categórica, a los ángeles. De otro lado, también tenemos la palabra diestra aplicada en lo que es la categoría humana. Por ejemplo, Génesis 24:19. Génesis 24:19. La palabra diestra aplicado pues a los seres humanos. 24:17 dice de la siguiente forma: entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me dejes de beber un poco de agua y de tu cántaro. Perdón. Génesis 24:49. Corrijo. 24:49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces los humanos hablando en conversatorio, y este es Abraham cuando buscaba esposa para Isaac. Entonces decía, me iré a la diestra o a la siniestra. Se aplica el término diestra, aquí se está aplicando como de derecha, el lado derecho. Igual que al ángel levantó su derecha y su izquierda. Se aplica a forma de lado. Otro caso de la palabra diestra aplicada a los seres humanos, Josué 1:7. Josué 1:7. Leemos a continuación. Reitero, la palabra diestra aplicado en los seres humanos.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Entonces, se habla de lados. Se habla de lados. Otro caso del término diestra aplicado en los seres humanos. Segundo libro de Samuel 29. Segundo libro de Samuel 29. Segundo libro de Samuel 29. Gloria a Jesús. Aquí lo tengo. 29. Gloria a Dios. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Tomó con la diestra la barba, así con su mano derecha. Deuteronomio 5:32, otro caso también de la palabra diestra aplicada en los seres humanos o por los seres humanos. Mira pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. O sea, que no se aparten del lado derecho ni del lado izquierdo. Seguimos a continuación, mis amigos y hermanos de Azusa Conference. Ahora, vamos a tratar la connotación del término diestra aplicado a Dios. Escuche, para los hebreos, el concepto de diestra de Dios, la diestra de Dios, iba más allá de su significado convencional. Es lo que estamos tratando. El significado que aparece en la Biblia cuando es aplicado a la categoría de angelical, cuando es aplicado a la categoría humana, pero cuando es aplicado a Dios, va más allá. Toma otra connotación sin dejar la convencional, es decir, la que acabamos de proyectar, la humana y la angelical. Fíjense bien, la diestra de Dios en la Biblia significa poder, majestad, supremacía. Sublime es la diestra de Dios. Y para ello tengo que demostrar eso bíblicamente. Por ejemplo, Éxodo capítulo 15, verso 15. Éxodo 15, verso 15. Aquí lo tenemos. Gloria a Dios. Éxodo 15, verso. Gloria al Señor. Aquí lo tengo. 15 versículos. Corrijo. Versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Y enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. El versículo 12 dice: extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Entonces fíjense bien que el concepto de diestra aquí ya toma otra connotación. Sigue siendo poder, sigue siendo supremacía. En el simbolismo también, cuando se habla de una persona diestra, una persona ágil, experta, pero cuando se aplica a Dios, involucra, inmiscuye, agrega poder, autoridad, supremacía, majestad. Entonces, aquí en el libro de Éxodo dice, en el 15 versículo 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Mas no se habla así de la diestra humana ni la diestra aplicada a los seres angelicales. Pero cuando se aplica a Dios, sí cobra vida este concepto en Dios, de manera de poder. Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Otro ejemplo tenemos. Salmo 17:7. Salmo 17:7. Aquí leemos libro de los Salmos 17:7. Atención, mis hermanos y amigos. Gloria a Jesús. Dice: muestra tus maravillas, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. ¿Cuál es la diestra de Dios? No está hablando de un lado derecho. O sea, que nosotros nos refugiamos nada más del lado derecho de Dios. No. Dios es por todos lados poderoso, es omnipotente, todopoderoso. Entonces, aquí la diestra es poder, supremacía, majestad. En el poder de Dios es que el justo tiene refugio. Salmo 18:35.
Salmo 18:35 dice: medita a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Y este salmo es de David. Tu diestra me sustentó. La mano derecha de Dios, no. El poder de Dios, la majestad de Dios es la que sostiene al cristiano. Gloria a Jesús. Seguimos leyendo. Salmo 26 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde los santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Con la potencia salvadora de su diestra. La palabra potencia es poder. La potencia salvadora de su diestra. Gloria al Señor. Tenemos otro caso. Salmo 118, versículos 15 y 16. Salmo 118, versículo 15 y 16 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentía. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová es poderosa. Hay majestad. Esa es la diestra de Dios. Isaías 41:10. Otro caso. Isaías 41:10 dice de la siguiente forma: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Está hablando Dios ahí con el cristiano. La diestra de Dios sostiene, sustenta a los seres humanos, al cristiano. Y no está hablando del lado derecho de Dios, está hablando del poder de Dios. Es ahí la diferencia del concepto de diestra en la categoría humana, la categoría angelical, y hablando de Dios. Cuando se aplica a Dios, toma una connotación diferente. Ahora, leímos la visión de Esteban. Hechos 7:55 dice que Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. A Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y estamos estudiando precisamente qué es la diestra de Elohim. Elohim es un término hebreo que significa Dios. Ahora, vamos a mirar todo el contexto para entender la visión de Esteban. Y ahora, ¿cuántos tronos hay en el cielo? Vamos a leer Salmo 103, versículo 19. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? ¿Cuántos tronos tiene Dios? Salmo 103, verso 19. Dice de la siguiente forma: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono. Hay un trono que Dios estableció en los cielos. Note bien ahora esto, que los profetas testificaron de un trono y uno sentado en él. Por ejemplo, segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Podemos buscarlo rápidamente. Dice, desde el 17 voy a leer. La visión de Micaías es esto. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal? Entonces él dijo: oí palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. La visión de Micaías, él vio a Jehová sentado en su trono. Hay un solo trono. Jehová estableció su trono en los cielos. Y Micaías vio a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos a su mano derecha y a su izquierda. ¿Cuál es el ejército de Dios? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines a su alrededor, a su mano derecha y a su izquierda. Otro profeta, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1, la visión de Isaías. ¿Qué fue lo que vio Isaías? Capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Pero fíjense bien que Isaías vio a Jehová sentado en su trono, alto y sublime. Un trono y uno sentado en el trono.
Por otra parte, avanzamos. En el Nuevo Testamento, los discípulos, o en este caso, el apóstol Juan, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan vio a uno sentado, un trono en el cielo. Apocalipsis 4:2. Apocalipsis 4:2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Fíjense bien cómo concuerda el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que hay un trono, y en el trono uno sentado. Gloria a Dios. Viva el nombre del Señor Jesús por todos los siglos. Ahora, Apocalipsis 5:11 también nos dice qué es lo que hay alrededor del trono. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, no dice de los tronos, del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Su número era millones de millones. Fíjese bien, vamos a entrar en materia más explícita acerca de la visión de Esteban. 7:55 dice que Esteban vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Pero para entender eso tenemos que irnos también, o para entender más, a Salmo 110, la profecía. Salmo 110, verso 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Mesías tiene y tenía que sentarse a la diestra de Dios hasta que el Señor ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. O sea que el ministerio o el reinado del Hijo va a ser hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El Mesías Emmanuel, el Logo, se sentó en el trono de YHWH, de Jehová, de Elohim. Cuando Jesús dio esta declaración en Mateo capítulo 20, verso 41, fíjense bien, la declaración de Jesús, nuestro Dios manifestado en carne, 20:41, gloria al Señor, dice acá. Aleluya. Mateo, gloria al Señor. Permítame un segundo. Gloria a Dios. Ok. Aquí está. Aquí tenemos Mateo 20, aunque no sería 20. Aquí cuando Jesús es llevado ante el concilio, y corrijo, Mateo 26, versículo, vamos a leer, 61 en adelante. ¿Qué dijeron? Este dijo: puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando dijo esto, ¿qué pasó? El sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos que ahora mismo habéis oído su blasfemia? Y ahí fue que decidieron crucificarlo. ¿Pero por qué el sumo sacerdote se rasgó la vestidura? Porque era blasfema. Una blasfemia supuestamente que ellos habían escuchado. Lo que ellos no sabían, que ese era el único Dios que se había manifestado en carne. El YHWH, el Elohim del Antiguo Testamento, se había manifestado en carne. Y le dijo que el Hijo del Hombre iba a estar a la diestra de Dios, que iba a estar en el trono de Dios. ¿Qué le trató de Jesús de decir ahí? Que él como Mesías se iba a sentar en el trono del Dios eterno. Porque él es Dios manifestado en carne. Que él como hombre se iba a sentar en el trono del Dios eterno. Ahora, después de la resurrección, Marcos 16:19, fíjense bien lo que dice. Marcos 16:19. Marcos 16:19. Así nos dice la Escritura. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí se cumple la profecía. Se sentó a la diestra de Dios el Mesías, Dios manifestado en carne.
Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, perdón, Hebreos 8.1. Hebreos 8.1 nos dice lo siguiente. Ahora pues, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. El Mesías está sentado en el trono de Dios. Dios manifestado en carne. Dios anteriormente estaba sentado como espíritu en su trono, pero el Dios asumir, agregar a su existencia una existencia, valga la redundancia, humana, Él está sentado como humano y como Dios en ese trono. Por ejemplo, Hebreos 12.2. Hebreos 12.2 dice lo siguiente. Gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Primera de Pedro 3.22. Fíjense bien lo que dice. Primera de Pedro 3.22. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Ahí a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El Mesías está reinando actualmente en el trono de Dios. Dios, Emmanuel, Dios como hombre, está sentado en ese trono. Ahora fíjense bien lo que dice acá en Apocalipsis 3.21. Apocalipsis 3.21. Dice de la siguiente forma. Jesús, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí aparentemente habla de dos tronos. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, que el Mesías, que el Cristo, está sentado con el Padre, con Dios el Padre en su trono, y solamente hay un trono. Pero él dice, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Ahora, Jesús dice, al que venciere, está hablando con la iglesia, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Pareciera que estuviera hablando de otro trono, pero no es así. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 22 nos habla de que el Cordero también es dueño del trono de Dios. ¿Dónde es eso, pastor? Aquí mismo, hermanos, capítulo 22 dice, y no habrá más maldición, 22.3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y el trono de Dios y del Cordero. No dice el trono de Dios, dice el trono de Dios y del Cordero. Es decir, que el único trono que está en el cielo, el único trono establecido en el cielo, le pertenece a Dios y le pertenece al Cordero. Ahora, Jesús en Apocalipsis 3.21 dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Es el mismo trono del Padre. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No está en un lado derecho, está en el trono de Dios. Es decir, que la visión de Esteban se entiende claramente en el contexto antes mencionado, Hechos 7:55, ya para ir terminando, gloria a Dios. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él no vio a Jesús al lado derecho de Dios, porque solamente hay un trono, y ese trono le pertenece al Cordero y a Dios, es el mismo trono. Él vio a ese hombre, a Jesús glorificado, a Dios manifestado en carne, sentado en el trono, al Mesías sentado. Recuerde que Dios estaba en Cristo salvando al mundo. Jehová cargó el pecado de todos nosotros en ese cuerpo. Toda la plenitud de la deidad habita en ese cuerpo, corporalmente, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿dónde está el Mesías sentado? En el trono de Dios, más no a un lado derecho, porque la diestra de Dios significa poder, majestad, más nunca lado derecho. Dios no tiene un lado derecho. Dios lo llena todo. Cuando la Biblia habla de diestra de Dios, está hablando de su poder, de su majestad. Es decir, que el Mesías está en el trono de Dios. Ahora, ¿a quién? Dice, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies, y un joven llamado Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe espíritu. ¿A quién oró Esteban? Si él vio supuestamente a dos. No, él vio solamente a uno. Oró fue a Jesús, porque Jesús estaba ahí, pero en su condición humana glorificada. Dios estaba dentro y está dentro de ese cuerpo. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Y recuerde que en el libro de Eclesiastés dice la Biblia que el polvo vuelve al polvo y Dios reciba, y dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y Esteban está entregando su espíritu a Dios. ¿Y Dios quién es? Jesús dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, la diestra de Dios es el trono de la majestad de Dios. Cristo tiene todas las prerrogativas de Dios.
su grandeza, el poderío, lo tiene el Mesías. Por eso que él dijo en Mateo 28, 16, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 16 y 17 que adelante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder y a él ahorita están sujetos todos los ángeles. Todo está sujeto a él. Porque todas las cosas, Dios, escuche bien, las ha puesto debajo de sus pies. ¿Y qué pasa? Que hasta que él pueda sujetar completamente al enemigo, a la maldad, es ahí que va a terminar ese reinado. Dios les bendiga y recuerden, hoy entrenamos, hoy enseñamos la diestra de Elohim. El trono de Dios y el trono del Cordero es el mismo trono. Y Jesús se sentó en ese trono. Y está sentado en ese trono. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Bendiciones.